Saludos, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este espacio Luz a las Naciones. Espero que en este precioso día se estén bien, se estén portando bien como siempre. Yo lo creo que estamos haciendo bien y cada día estamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual y personal, claro está, porque todo está interconectado. A veces nosotros creemos que lo espiritual es una cosa y lo físico es otra cosa. No, tiene que estar interconectado y yo creo que es así. Bueno, tengo una breve reflexión en este día. Hay algo que me está inquietando mucho y es las palabras que a veces nosotros utilizamos, esas palabras negativas que a veces alteran la realidad. Y es que las palabras en sí crean realidades. Si la palabra viene siendo de una manera manifestada las vibraciones que nosotros tenemos en nuestros pensamientos y la manifestamos con nuestras palabras. Así que número uno, tengo que cuidar mi manera de pensar. Ya que esto se va a ver reflejado o manifestado por las palabras. Y es que no está de más decir que las maldiciones son aquellas palabras negativas que yo utilizo contra mi persona, contra los demás, contra la creación o contra Dios mismo. Así que las maldiciones son eso, maldecir de alguien, de mí mismo o de lo que me rodea. Cuando usted ve una persona constantemente negativa, hablando mal de sí mismo, hablando mal de su prójimo, mal de los demás, mal de donde va, de un restaurante, etc., etc., esto hace ya señal o indicio de que se está maldiciendo a sí mismo. Y es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros decimos, porque según lo que nosotros decimos, estamos declarando y estamos tratando de una manera u otra traer maldición sobre nuestra propia vida. Y es que también esto se ve reflejado literalmente en la creación del universo. Dice Génesis, el libro que nosotros utilizamos en este canal mayormente es la Biblia, que en el principio creó Dios que todas las cosas que nosotros podemos ver, pero las cosas fueron creadas a través de la palabra que salía de la boca de ese Dios trascendental que registra Génesis capítulo 1, ¿no? Y hizo Dios y creó tal cosa, hizo Dios tal cosa. ¿Sí? Entonces, el universo fue creado a través de estas palabras. ¿Sí? También podemos ver cómo en las escrituras, en Proverbio capítulo 18, verso 21, dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Repito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. O sea, aquel que guarda su lengua de decir cosas negativas, de decirse a sí mismo cosas que están un poco desalineadas o un poco desacotejadas, se está maldiciendo a sí mismo. Y esto mayormente se practica generalmente, la humanidad practica estas cosas, somos muy dados a utilizar la lengua no para bendición, sino para maldición. ¿Sí? Por lo tanto, aquí Proverbio nos está diciendo claramente que el que tenga cuidado, el que sepa utilizar la lengua, en este caso las palabras, el que sepa vocalizar correctamente la palabra, dice que comerá de su fruto. Por lo tanto, aquí en este pequeño vídeo hago una propuesta entre nosotros, el que esté mirando este vídeo ahora mismo,
que utilice su lengua, o que utilicemos, también me voy a incluir, nuestro lenguaje para bien, ¿no? Para crear realidades, pero de una manera agradable a nosotros mismos y a los demás. Y cómo yo puedo crear realidades para el bienestar de los demás, teniendo primeramente una mentalidad saludable, un espíritu saludable, porque tal como es dentro, es afuera. Todo es un reflejo. Por lo tanto, yo voy a tratar de tener primeramente una mentalidad sana, ¿sí? Un espíritu sano. Y después, cuando yo trate constantemente, no es fácil, es un poco complicado, pero no imposible. Nos van a ayudar quizá muchas cosas. Tenemos muchas herramientas para eso, para tratar de tener cada día una mentalidad sana, tratar de no escuchar cosas que alteren mi mente ni mi corazón. También me pueden ayudar la meditación, también al que es religioso, en este caso la oración, hablar, ¿no?, conmigo mismo, tratar de armonizar la mente y el cuerpo, y aquellas cosas que me ayuden a yo trascender para bien, pues la voy a utilizar como herramienta para tener esta mentalidad saludable que estamos hablando. Otras cosas, por ejemplo, hay mucha, o escuchar música agradable, ¿no?, que me eleve mi nivel de frecuencia. Sí, hay canciones, hay música que lamentablemente nos deprime y queremos, cuando la escuchamos, a veces suicidarnos. Dígame a mí, por ejemplo, que yo soy de República Dominicana y allá nace o se originó lo que se conoce mayormente como la bachata. El merengue en otro caso, pero en este caso la bachata, cuando ustedes escuchan la letra, pues en mi caso me lleva casi a la depresión y a suicidarme, porque quizá es una letra no adecuada, ¿no? Según la música está pues programada para eso. Pero en este caso yo voy a utilizar buena música, ¿no? La música que me ayude a elevar, que me ayude pues a elevar mi nivel de conciencia, número uno, y después voy a manifestar a través de la palabra esas cosas agradables, ¿no?, que quiero exteriorizar. Bueno, es que he escuchado tantas cosas acerca de esto y veo muchas personas en las redes sociales hablando mal de sí mismo, y no simplemente de sí mismo, sino también de otras personas, ¿sí?, criticando a otras personas sin ninguna prueba. Por lo tanto, este es muy peligroso. También muchas personas tienden a tener sueños, revelaciones, visiones, que me soñé que Dios me reveló que se destruye tal país, viene juicio. A veces esos sueños, esas visiones, ese sentir que tenemos, que quizás sea una entidad divina o Dios, llámale como tú quieras, nos pone eso en nuestro corazón para que nosotros podamos cambiar de una manera u otra, interceder a favor de ese país, de ese personaje, no hablar mal de ese personaje, de ese país o de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, a veces Dios, entidades superiores, como ustedes quieran llamarle, nos muestra algo o nos pone ese sentir en nuestro corazón, o tenemos ese sentir para que nosotros cambiemos para bien quizá esa historia que se puede anular, ¿no?, con nuestra intervención. A favor, claro está. Y eso fue cada vez que ustedes leen las escrituras, y le voy a decir algo muy interesante, quiero que se nos grabe en la memoria, en nuestra maravillosa memoria, y es que todas las cosas que ocurrieron, la mayoría de cosas desastrosas que ocurrieron, que Dios se lo revelaba a sus siervos, podríamos decir a su gente, que iba a acontecer en un
futuro no muy lejano, en su tiempo, era para que el ser humano pueda interceder por esa generación y Dios pudiera tener misericordia. ¿Sí? A veces las destrucciones que la Biblia registra podía ser que no aconteciera. Y ese es el lema. Dios manda, en este caso, una visión, un sueño, etc., con un juicio, ¿no? Y lo que se está esperando en las entidades superiores es que David pueda interceder a favor y que eso no acontezca. Ese es el objetivo del cielo. Ustedes ven también en el caso de Noah, dice la Biblia que fue el diluvio de Noé, no fue el diluvio de Dios. Y cuando Dios, según las escrituras, le dice, Noé, prepara un arca porque viene un diluvio, ¿no? Y voy a destruir las naciones porque andan en transgresiones y etc. Moralmente estaban desviadas. Ustedes conocen ya la historia quizá más que yo. Génesis capítulo 6 creo que habla de eso, ¿no? El corazón de los hombres y mujeres se habían desviado de la moral, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué esperaba el cielo? ¿Y qué nos enseña Noé? Noé nos enseña que, lamentablemente en este caso, no intercedió ni a favor de su familia, que se salvaron, ¿no? Pero tampoco a favor de las generaciones que Noé estaba en ese entonces, ¿sí? Después nos vamos más adelante. ¿Qué quería Dios? Que Noé quizá intercediera a favor de esa generación. Más adelante vemos el caso de Abraham. Dios le da otra oportunidad al ser humano. Abraham quizá lo hace un poco a media. ¿Por qué se lo digo? Eso también hablan el Midrash, creo, que Abraham intercedió simplemente, pero por lo justo. Ustedes ven cómo Abraham entra en negociación con aquel que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Había una sentencia ya dictada en los cielos y entra en negociación. Y Abraham le dice por medio de la palabra, ¿no? Por eso es que la palabra es algo muy importante, una herramienta muy importante, porque las palabras marcan un antes y un después. Y Abraham empieza a decir, Señor, si hay 50 destruirás, si hay 20, si hay tal. Y Dios le dice, según las escrituras, no la voy a destruir, si hay ni que sea 10 justo. Y vemos que nada más Dios, según las escrituras, salva a quien, a Lot y la familia, ¿no? A las hijas, que también sabemos lo que sucedió con la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Bueno, el caso es, número 1, el primero no intercedió por absolutamente nadie. Hizo el arca, pero no habló, ¿no? Ni a favor ni al contra de su generación. Noé. Número 2, vemos donde este personaje llamado Abraham sí intercede, pero nada más por lo justo. Por lo injusto, pues, ya sabe. Pero número 3, vemos un personaje que deberíamos de aprender de su humildad. En este caso es Moisés. Hay una ocasión muy importante que está pasando en el desierto, con los israelitas, con la multitud mixta también. Y es que Moisés sube al monte, está hablando con las entidades de juicio, con las entidades, este atributo de Dios, que es Elohim, y este atributo decide exterminar completamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban, dice, desviado de la moral, desviado del propósito divino. Por lo tanto, Dios le dice a Moisés, literalmente, voy a destruir este pueblo todo. ¿Qué hace Moisés? Dice, ¿y qué van a decir las demás naciones de ti? Que tú sacaste a este pueblo de Egipto para destruirlo en el desierto. Y dice, ten misericordia. Ahí vemos este atributo. ¿Dónde lo activa quién?
Moisés a través de su palabra, a través de interceder a favor de aquellos que incluso no merecían la misericordia de Dios, según la Biblia. Y vemos aquí este grado tan elevado, tan alto, de que nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que clamar a favor de los demás, tener una mentalidad altruista, una mentalidad pues no simplemente egoísta que piense solamente en yo, Noé, ¿no? Quizá yo, no. Hay que incluso tener misericordia de aquel que supuestamente se ha desviado de su propósito de vida. Por lo tanto, vemos aquí una intercesión, ¿no? Intervención humana con lo divino a favor de aquellos que incluso merecían quizá el juicio divino. Después de esto, ¿qué dice Dios? Dice, porque de ahora en adelante, con eso que tú has pedido, ya tú me has demostrado, ¿no? Tú me has demostrado a mí mismo, o te has demostrado a ti mismo, que tú sí que vale, como dice un programa aquí. Pero lo que Dios le estaba enseñando, nos está enseñando, que era eso lo que quería desde el principio, cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. Eso era lo que estaba pidiendo quizá de Noé, también de Abraham, quizá, ¿no? Que intercediera por lo justo y lo injusto, ¿sí? Y el grado más elevado se enseña aquí en Moisés. Cuando usted tenga, o yo, quizá una sugerencia, quizá un consejo, ¿no? O una propuesta, siempre digo yo, usted tenga una intención de que le dieron una visión, un sueño, o tiene un sentir de que va a venir juicio, tratemos de revertir ese juicio para bien, de mal a bien, ¿sí? Y eso es lo que hizo Moisés. No fue y juzgó, no, mátalo, Dios, que merecen, quizás lo merecían, que son muy desobedientes moralmente, no, están desviados, pero no es así. Moisés hizo un cambio, ¿no? Revertió los papeles y en vez de muerte proclamó vida, ¿no? Por eso es que ya entendemos a Proverbio. Proverbio dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de las palabras, y el que la ama comerá de su fruto. En este caso Moisés, ¿no? Y yo me imagino lo divino diciendo desde el cielo, aplaudiéndole a Moisés con estas palabras que Moisés dirigió a favor del pueblo, diciendo, bravo, eso era lo que yo quería, ¿no? Esa es la representación de lo divino aquí en la tierra correctamente. Esa es la verdadera representación. No es simplemente que yo tenga una mentalidad, ¿no? De juicio y venga juicio para una nación, venga juicio para fulanito, porque no me cae bien. Porque no me cae bien, porque no piensa igual que mi persona. Porque no piensa igual que mi religión. Se va para el otro bando o para el inframundo, como decimos a veces, porque no piensa igual que yo, porque no cree igual que yo, porque no actúa igual que yo, porque no viste igual que yo, ¿por qué? Estamos llenos de por qué no y nos justificamos. Me voy a incluir yo también, porque a veces también se me sale a mí. Por lo tanto, vemos aquí una idea correcta, una intención correcta. ¿De quién? De Moisés. ¿De qué? De que merecen ser quizá exterminado. Merece, vamos a suponer, juicio. Sí, pero yo vengo ante ti y trato de que estas palabras sean articuladas correctamente, sean expresadas correctamente, para que no haya una destrucción, sino al contrario,
donde supuestamente se sentenciaba a la destrucción haya vida, donde supuestamente hay un infierno, se pueda cambiar los roles y haya un paraíso. Entonces ese es el poder de la palabra. Yo tengo 2 niñas y si yo desde pequeña le digo, ustedes no sirven, ustedes no valen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué espero en el futuro para ellas? ¿Qué van a hacer? Díganme en los comentarios. Es broma, pero ¿qué van a hacer en el futuro? Porque lo estás marcando, lo está maldiciendo. Esto es lo que va a acontecer. Por lo tanto, si yo empiezo a decirle, a marcarle estas palabras negativas a su vida, estoy maldiciendo y no voy a esperar otra cosa, ¿no? Que las palabras que están saliendo de mi boca. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, las palabras crean realidades, las palabras marcan al ser humano. Psicológicamente la estoy dañando. Eso es también lo que pasa hoy en día, que con tantas cosas que está atravesando la humanidad, lamentablemente, a veces tendemos a mirar y enfocar nuestras palabras, nuestras miradas, nuestros oídos a las cosas negativas y por lo tanto no vamos a ver un crecimiento, al contrario, nos vamos a hundir más y es lamentablemente lo que está pasando, pero no lo veo así. Aún así, con el caos, que deberíamos de trabajar en el caos para mejorar, cada vez, según la historia, que había un caos o hay un caos en el mundo, ese caos después se supera y ¿qué hace? Hace un mejor mundo. El mundo, a través del caos, después viene algo mejor. Si se sabe trabajar, claro está. Si se sabe articular las palabras, si se sabe pensar correctamente, sí, Génesis, recuerden, ¿no? Y el mundo estaba en caos. Entonces, trabajemos en nuestro caos de una manera no negativa, sino positivamente. Y eso es la palabra bendecir, es hablar bien de mí mismo, bien de la creación, bien de mi prójimo. Porque las palabras pueden marcar un antes y un después. Y eso es lo que estamos diciendo. Algunos de ustedes me escuchan, y tienen hijos e hijas. Y si usted empieza a decirle, tú vale, tú llegarás a aquellos propósitos que te plantes en tu vida, pues, ¿qué va a hacer? Va a cosechar lo que sembraste. Eso va a ser el niño, la niña o la niña o el niño. ¿Por qué? Porque lo estás marcando. La mente es como un programa de software. El software está programado y va a manifestarse y va a actuar según lo que está dentro de ese programa. Y la mente también, la mente del ser humano, nuestra mente, nuestra palabra también tiene que ser programada, ¿sí? Para hacer un mundo mejor. Entonces, fijémonos bien, ¿qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? Fijémonos bien y ya verás que si nosotros nos enfocamos en cosas más positivas que negativas, cosas negativas vamos a pensar. A veces es inevitable, porque vienen millones de pensamientos, miles de pensamientos, en minutos. Eso está ya dicho, ¿no? Pero filtremos bien esos pensamientos, las palabras, y ya verás que el mundo va a ser mucho mejor. Yo tuve un caso hace 2 días de lo mismo, de una chica que se soñaba que todo el país donde estamos se venía abajo, ¿no? Tenía una visión. Yo no quito que esa persona o nosotros tengamos sueños, visiones
no estoy adentro de nadie, no puedo decir ni que sí ni que no, porque la experiencia la tuvo en este caso esa persona o las personas que tienen este sueño. Yo no puedo decir que no, que sí, que tal. Bueno, y ella veía todo venido abajo. Todo se derrumbaba según en el lugar que estoy. En el país, perdón. Y yo decía, el sueño, visiones, sentimientos que tenemos es para que quizás nosotros evitemos con nuestra intercesión, con nuestras palabras correctamente, esas cosas que quizá vendrán o no. ¿Sí? Bueno, pues nada, he hablado más de lo que tenía que hablar. No voy a hacer los videos tan extensos. Pero antes, recuerdo, señores, hable cosas agradables de ustedes mismos. Cosas positivas de ustedes mismos. ¿Por qué? Se lo voy a decir con un capítulo en las escrituras que yo quedé, como dicen aquí, flipando. Esto está en Segunda de Samuel capítulo 12. Ustedes conocen quizá la historia. Segunda de Samuel capítulo 12. Los que no son tan bien religiosos pueden quizá aprender un poco de esto, ¿no? No es que te estoy diciendo que te convierta en una religión, si no lo siente así. Pero podemos aprender todo de esto, ¿sí? Segunda de Samuel capítulo 12 dice lo siguiente: cuando Natán fue a David, ¿no? Ustedes saben la historia, lo que pasó anteriormente, donde David, ¿no? Buscó o se casó con una mujer o se acostó con una mujer que no le correspondía a él. Esta mujer tenía esposo, ¿no? Berseba. Por lo tanto, ojo con esto. Viene el profeta unos años, unos días, unas semanas, unos años después, que aconteció este oportuno con David y Berseba. Y el profeta le narra una parábola o una historia. Un rico que tenía muchas ovejas y un pobre que tenía una sola ovejita. Tenía poca, era pobre. Y dice Natán, la Biblia, que el rico, aún así teniendo una sola ovejita, mandó a matar al pastor, al dueño de esa ovejita, la única que tenía, y se apropió con esa oveja, con la única que tenía, y era rico, y mandó a matar al pastor de esa oveja y se quedó con la ovejita. Natán le dice: ¿qué juicio tú sentencia? Tú que eres rey. ¿Qué juicio sentencia tú? ¿Qué dices tú de eso? Y dice que David se levantó furioso. Dice: no, pero este hombre hay que matarlo. Este hombre no merece la vida. David dictando sentencia acerca de esa parábola, de ese caso. Y Natán le dice: este personaje eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Que David, con la sentencia que dictó, fue para él mismo. Esa sentencia no la dictó ni Natán ni Dios. Él mismo se sentenció o se juzgó a sí mismo. Imagínense que si David hubiera dicho, según Baal Shem Tov, esto lo relata Baal Shem Tov, que esa sentencia, ese juicio, fue David mismo y por lo tanto, como se declaró ese juicio a sí mismo, le vino eso mismo. No juzgó con misericordia. Y detrás de cada juicio hay misericordia. Debe de haber misericordia, ¿no? Hay gente que se automaltratan. Dice: de verdad, yo no sirvo, yo no valgo, yo no. Y eso mismo acontece en su vida. ¿Por qué? Porque se están marcando con las palabras que salen de su boca. Se están maldiciendo a sí mismo. No valgo, no doy para esto, tal, esto y lo otro, tal, y yo no soy, yo no esto, tal. En vez de quizá cambiar el lenguaje,
Y es como decía alguien, un profesor que yo tenía de inglés, que decía, nunca digan que ustedes no van a aprender inglés. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen que nunca van a aprender inglés, así mismo será. Ustedes lo que tienen que cambiar ese lenguaje, ¿no? Y decir, no sé inglés de momento. De momento no lo sé. Pero ya eso está diciéndole a la mente, programando a la mente que de momento no sabe inglés, pero que en un futuro próximo aprenderá. Y ya, así, programamos la mente y programamos nuestro ser a que quizás de momento no sé, pero en un futuro me esforzaré y aprenderé. Y la mente así no se bloquea. No utiliza un bloqueo, ¿no? El alma no se bloquea. Y es eso, cambiar nuestro lenguaje. Como David se sentenció a sí mismo en contra de él mismo, ¿no? Dictando esa sentencia cruel para él mismo. Y él le dijo, no, este rico no hay que tener misericordia de él. No hay que tener piedad, hay que matarlo, ¿no? Se levantó furioso. Y él estaba dictando sentencia a sí mismo. Mire, cuando nosotros también juzgamos sin misericordia a nuestro prójimo, hay que juzgar, pero detrás de cada juicio existe la misericordia, ¿sí? Se esconde la misericordia. Hay muchos grados de misericordia. Mire, cuando nosotros juzgamos y tenemos perjuicio contra los demás, es como que ese juicio es un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? Si, por ejemplo, si decimos con nuestras palabras, yo, si fuera fulanito, si fuera David, lo haría de tal manera, lo hiciera así, asao, ¿sabe lo que va a hacer los mundos superiores o Dios mismo? Elohim te va a poner en la misma situación que está David, a ver si de verdad tú lo vas a hacer así o tú lo haces así. Por eso es que es peligroso levantar perjuicio. Es muy peligroso, ¿no? Con las palabras, con los pensamientos. Y te van a poner en la misma situación de tu prójimo, a ver si de verdad, ¿no? Es chicle que marca la chiva, como dicen en muchos países, ¿no? Por lo tanto, levantar el perjuicio, dictar sentencia así tan rápido, sin misericordia. Después todas estas cosas que está pasando al prójimo me va a llegar a mí, me va a pasar a mí, ¿sí? Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, por favor. Y antes que todo, le doy las gracias a aquellos que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Estamos aquí, bueno, para servir y para dar lo poco que la sabiduría nos da. Un granito de arena, simplemente, ¿no? De tanta sabiduría que tiene el ser humano, que tienes tú, que tiene tu alrededor. Simplemente un granito. Y tú puedes también aportar también tu granito de arena, de entendimiento, de sabiduría. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y like, suscribirse al canal, que es gratuito y me apoyan así también en el canal, que es tu canal también. Bueno, shalom.